días. Buenos días, maestro. Lo mandamos llamar porque nos preocupan las actitudes que está mostrando su hija. Ay, maestra, pues si mi hija es buena, saca buenas calificaciones, ¿qué le puede preocupar? Como le digo, las actitudes que está mostrando. Pero, ¿qué actitud puede tener una niña tan hermosa e inofensiva? Bueno, es que lo primero que hemos visto o descubierto es que ella trató de sobornar a la conserje cuando la vio corriendo en el pasillo. Naomi, ven para acá. Sabes que no debes correr en los pasillos. Te voy a tener que mandar un reporte. Si que le doy 50 pesos para que se compre algo. ¿Me estás queriendo sobornar? No, ¿Cómo estás segura que no me estás sobornando? no sé qué significa eso. ¿Va a querer los 50 sí o no? ¿Qué opina de eso? Pues no sé de dónde puedo sacar eso. ¿Cómo te fue en la escuela, mija? Muy bien, papá. Va a parar un tránsito. Buenas, oficial. Buenas tardes, pues venía un poco rápido. Sí, va un poquito rápido. Lo voy a tener que multar. Pero ¿cómo ves si le doy 50 pesos y No, 50 pesos. así se compra algo bonito, hombre, y no me pone la infracción? Ay, maestra, ¿qué tiene de malo? Lo hizo una vez. Pero también robó las respuestas de un examen y las estaba vendiendo. Sí, amigo, como te digo, conseguí este contador buenísimo. Sí. No, hombre, le compré unas facturas y no voy a pagar ni un 5. Si tú tienes dinero, si quieres te vendo unas. Órale, ya está. Sale. Diana, ¿estudiaste para el examen de hoy? No, y si me va mal, me van a castigar. ¿Traes dinero? Sí, pero solo para mi almuerzo. ¿Y qué tiene que ver el dinero con el examen? Es que estoy vendiendo las respuestas del examen. ¿Cuánto traes? 50 pesos. En eso las estoy vendiendo. Bueno, maestra, pero seamos sinceros, ¿quién no ha hecho algo así de niños? Tampoco sea exagerada. Pero también la hemos descubierto diciendo muchas mentiras. ¿Y por qué ayer no viniste a la escuela? ¿La verdad o la mentira? La verdad. Es que nos dormimos bien tarde y mi papá se quedó dormido. Y cuando me despertó, me dijo: Hija, ya sé, perdóname, se me hizo tarde, me quedé dormido. Pero no te preocupes, tengo un amigo que es doctor, le voy a decir que me dé una receta, diga que te enfermaste el estómago, ¿ok? sí, papá, pero mi tarea. Ay, mijita, a los niños siempre les creen, inventa algo, di que, pues que te enfermaste el estómago toda la tarde de ayer y por eso no hiciste la tarea. Te van a creer, vente, vamos. Sí, papá. Pero mentir no está bien. Lo sé, pero mi papá me dijo que lo dijera. Bueno, Diana nos contó esto porque estaba preocupada por su hija, ya que si la descubríamos, pues le iba a pasar algo malo. ¿Qué nos puede decir de esto? Ay, maestra, la verdad no sé qué decirle. Pues, ¿qué van a hacer? Nosotros preparamos a su hija en los conocimientos y le damos las herramientas necesarias para que sea una mejor persona en la vida. Pero la educación inicia en su casa. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar en este espacio con todos ustedes, poder compartir un escenario tan importante como es el sector educativo, tanto como padres de familia, como para docentes, rectores y demás miembros de la comunidad educativa. Bueno, hoy me complace compartir un tema que es bastante interesante. Como ustedes se pudieron dar cuenta en el video que acabamos de transmitir, el rol de los padres de la de familia, tanto padre como madre o acudientes, es súper importante en la formación y educación de nuestros hijos. A partir del ejemplo es cuando nosotros podemos decir qué tan bien o tan mal estamos criando a nuestros hijos. Recuerden que la formación en principios y valores parte desde casa y por eso es así el nombre del video. Es un video que nosotros traemos en este momento, tiene derechos de autor, no es nuestro, quiero aclarar eso. Desconocemos específicamente quién es el autor del video, pero hacemos mención a él para que se haga claridad que no corresponde a nuestra autoría. Partiendo de esa base,
continuaremos entonces con la capacitación. El tema de la capacitación específicamente es ruta de atención integral y también es el debido proceso. Sin embargo, previo a hablar de la ruta de atención escolar, tenemos que hablar de algunas obligaciones y derechos que tienen los padres de familia y la institución educativa. Vamos a saber cuáles son esos roles de tanto de padres de familia como de docentes, coordinadores y rector o director de los establecimientos educativos. Bueno, me presento, mi nombre es Grace Añudo Ortiz, yo soy abogada especialista en el área de Derecho Contencioso Administrativo, Derecho Disciplinario y auditora interna en sistemas de gestión de calidad de instituciones educativas. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste esa ruta de atención escolar y el debido proceso. Aquí tenemos lo que vamos a ver en el transcurso de nuestra capacitación. Vamos a ver una noción muy somera del deber de cuidado, qué es la responsabilidad parental, cuáles son los deberes y derechos de los padres de familia, en qué consiste el manual de convivencia, jurisprudencia al respecto y, bueno, algunos casos específicos respecto al manual de convivencia. Bueno, iniciamos con el deber de cuidado. El deber de cuidado, yo creo que muchos de ustedes han oído hablar, creo que es un término muy común, pero de pronto algunos lo desconocen en su significado. Cuando hablamos del deber de cuidado, necesariamente nos tenemos que remitir al artículo 2347 del Código Civil. Este artículo nos hace mención a tres escenarios, ¿sí? Primero nos hace mención a la responsabilidad, es decir, que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino también de las acciones que sean para el efecto de indemnizar a otra persona. ¿A qué persona? Pues aquellas que se encuentren bajo su cuidado. En este caso podríamos hablar de los padres de familia. Los padres van a ser siempre responsables de manera solidaria por el hecho de sus hijos. Es decir, todas aquellas conductas que realicen sus hijos dentro de la institución educativa que pueda perjudicar a otra persona, serán responsables los padres de familia. ¿Listo? Y también tenemos aquí en cuenta la responsabilidad de los directores de colegio, pues ellos deben responder mientras los estudiantes estén bajo su cuidado, es decir, dentro de la institución educativa y dentro del horario de la institución educativa. Bueno, tenemos aquí algunos conceptos como son la patria potestad y la responsabilidad parental. Yo creo que la patria potestad todos hemos escuchado, es aquella figura en la que los padres se hacen cargo de sus hijos. Pero digamos que cuando hablamos de la patria potestad, hablamos como del tronquito y cuando hablamos de la responsabilidad parental, estamos hablando como de las ramitas, ¿sí? Necesariamente esta responsabilidad es como un complemento de esa patria potestad y es muy importante hacer alusión a ella para que ustedes tengan claridad respecto de ¿qué es esto de responsabilidad parental? Como su nombre lo dice, pues la responsabilidad parental viene de la palabra de los padres, está derivada de los padres necesariamente, y es como una obligación que está intrínseca, que está inherente y que siempre se va a derivar en cuatro situaciones, en la orientación, en el cuidado, en el acompañamiento y la crianza de los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué momento? Pues durante su proceso de formación. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de esta responsabilidad, tenemos que tener muy presente que esa responsabilidad es compartida, o sea, por el hecho de pronto que alguno de los padres tenga la custodia de los niños, sus hijos, no quiere decir que no tiene esa responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, fulanito vive con su madre, pero su padre y sus padres están separados, entonces él vive con su madre. Esa responsabilidad
le asiste a ambos pese a que no vivan en el mismo núcleo familiar. Y en ese sentido, ambos padres tienen que buscar la satisfacción de los derechos de sus hijos. Hay que hacer claridad que la responsabilidad parental nunca puede conllevar violencia física o psicológica que pueda perturbar el ejercicio de los derechos de sus hijos. Eso es muy importante en el momento de ejercer esta responsabilidad parental. Bueno, entonces cuando hablamos de derechos, sí, hablamos de muchos derechos de los niños, pero ¿cuáles son esos derechos? Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, ¿sí? O contra cualquier conducta que pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Es muy importante que tengan presente que la afectación no solo se produce de manera física, que también se puede producir de manera emocional y psíquica. Es muy importante que tengamos en cuenta las palabras que transmitimos a nuestros hijos todos los días, porque eso puede repercutir en su formación a futuro y puede, no sé, repercutir en secuelas a estos chicos. Bueno, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como derechos de los menores. También hay, la norma establece, el artículo 288 del Código Civil, establece que la idea de esos derechos es protegerlos contra el maltrato, contra los abusos, de toda índole, sea de sus padres, y no solo de sus padres, sino también de sus representantes legales, porque muchas veces se presentan niños que no tienen a sus padres porque fallecieron o porque los dieron en adopción. En ese caso son los responsables, los representantes legales de ellos quienes tienen su cuidado y es a ellos a quienes tenemos que acudir en el momento de que pase cualquier situación frente a estos niños. Bueno, hablamos de maltrato infantil, pero cuando hablamos de maltrato infantil, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a toda forma de perjuicio, de castigo, de humillación, de abuso físico, psicológico, de descuido, de omisión, de malos tratos, de explotación sexual, de actos abusivos y en general toda forma de agresión sobre estos niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres o de cualquier otra persona. A eso nos referimos cuando hablamos de maltrato infantil. Bueno, ya sabiendo cuáles son los derechos de nuestros hijos, a qué están obligadas las instituciones educativas. Pues justamente las instituciones educativas están obligadas a garantizarles el pleno respeto a su dignidad, a su vida, a su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Bueno, entonces cuando hablamos de ese rol que tiene la institución educativa, también tenemos que saber cuáles son los derechos de los padres de familia. Listo, entonces el decreto 1075 del 2015, en su artículo 2.3.4.2, ha establecido que dentro de los principales derechos de los padres de familia está uno en especial, que es conocer con anticipación o al momento de la matrícula cuáles son esas características del establecimiento educativo. ¿Y cuáles son esos principios que rigen a este establecimiento educativo, que rigen al proyecto educativo institucional, al manual de convivencia? ¿Cuál es ese plan de estudios? ¿Cuáles son las estrategias que tiene el colegio en cuanto a pedagogía? ¿Cómo es el sistema de evaluación? ¿Cuál es el plan de mejoramiento institucional que tiene la institución educativa? Es importante conocer esto, pero es preciso que ustedes tengan claro que se debe conocer antes o al momento de la matrícula. Es decir, cuando los padres van a matricular a su hijo, lo primero que van a hacer los docentes, el rector y todos aquellos que pertenezcan a la comunidad educativa de esta institución es informarle a los padres de familia cuáles son esas condiciones que menciona este artículo. De esta manera, el padre, al momento de matricular a su hijo, tendrá claridad a qué está metiendo a su hijo, ¿sí? Realmente si está conforme con lo que está establecido en el manual de convivencia, si
si está conforme con los principios que rigen a esta institución educativa. Si está conforme, pues por supuesto llevará a cabo el proceso de matrícula. De lo contrario, pues se abstendrá de hacerlo. Bueno, ¿y qué sucede si el colegio, la institución educativa, no da a conocer ese manual de convivencia a los padres de familia? ¿Qué pasa? En este caso, se estaría atentando contra tres principios, que son el principio de legalidad, de tipicidad y de taxatividad. Vamos a referir a cada uno de ellos para que ustedes tengan conocimiento cuáles son esas consecuencias. Bueno, inicialmente hablamos del principio de legalidad. El principio de la legalidad, en este caso lo hemos tomado de la sentencia C-044 de 2023, una sentencia muy reciente, en el que habla de tres elementos esenciales en el caso del principio de legalidad. Se habla de la ley previa, de la ley escrita y de la ley cierta. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que la conducta y la sanción deben anteceder en el tiempo, es decir, deben ser anteriores a la comisión de la infracción y debe estar previamente señalada, ¿sí? Es decir, si por ejemplo un estudiante golpea a otro, ¿sí? Esa conducta debe estar estipulada cómo va a ser catalogada, ¿sí? Tengan presente que en las instituciones educativas debemos tener claro cuando existe una situación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, ese tipo de conductas deben estar previamente catalogadas ¿dónde? En el manual de convivencia. Debe decir específicamente qué clase de conducta, qué clase de situación representa la agresión física entre compañeros, entre estudiantes, y también debe establecer cuál es la sanción que se le va a imponer a ese estudiante. Es decir, no puede ser que en el momento que suceda un hecho de estos, se busque que, si no, que no está, se encuentre que en el manual de convivencia no está establecida la sanción, no está establecida la conducta como tal. Eso debe ser previo a el suceso o al acontecimiento. Eso por una parte. Ahora bien, la ley escrita. ¿A qué se refiere la ley escrita? Que debe estar contenidos en la ley. Es decir, cuando se crea el manual de convivencia debe estar regido por ciertas normas y debe ser actualizado. No puede tener normas derogadas insertas dentro del manual de convivencia. Esas tienen que estar actualizadas, así como la jurisprudencia, la última jurisprudencia en diferentes temáticas como prevención del suicidio, prevención del bullying y demás. Entonces, eso significa ley escrita, que debe estar contenido en una ley y debe estar contenido de manera escrita, en este caso, en el manual de convivencia. Porque no puede existir un manual de convivencia de forma verbal. Siempre tiene que ser de manera escrita y debe ser de manera previa. Y ley cierta hace referencia a que tanto la conducta como la sanción deben estar determinadas de una forma que no hayan ambigüedades. Es decir, debe ser lo suficientemente claro para que entienda una persona del común que no tenga conocimientos de pronto en derecho, en temas jurídicos, pero que sepa que definitivamente si comete cierta conducta será acreedor a cierta sanción. Eso debe ser absolutamente claro y debe estar consignado en el manual de convivencia. Bueno, aquí también volvemos a ver el principio de legalidad, que se especifica un poco mejor y que hace referencia a que, bueno, las conductas sancionables deben estar escritas en la norma previa y además debe tener un fundamento legal. O sea, no solo se trata de que aparezcan contenidas ahí en el manual de convivencia, sino que debe tener un fundamento que lo rija. Por ejemplo, en este caso nosotros nos podemos regir por la Ley 115 de 1994, por el Decreto 1075 del 2015 y todas las normas que rigen en el sector educativo. ¿Listo? Su definición no se la puede delegar en la autoridad administrativa, es decir, no podemos decir que nos inventamos una norma, ¿no? Tenemos que basarnos en un fundamento, en una norma, en una disposición anterior. Implica también que la sanción esté predeterminada, ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a
a imponerse. Y las normas que consagran las faltas deben estar también con carácter previo, los correctivos y sanciones. ¿Listo? Como se los dije anteriormente. Solo que esta sentencia es la sentencia 818 de 2005, que también habla sobre ese tema del principio de legalidad. Ahora vamos a ver el principio de tipicidad. El principio de tipicidad lo podemos, sacamos estos elementos de las sentencias 343 del 2006 y C044 del 2023. Bueno, cuando hablamos de los elementos del principio de tipicidad, hablamos de tres cosas. Primero, que la conducta sancionable está descrita de una manera específica y precisa. Si traemos a colación el tema de una agresión física en una institución educativa entre dos compañeros, tenemos que tener muy presente de qué se trata lo que les decía anteriormente. Bueno, qué conducta representa el hecho de agredir a un compañero con intención, con dolo, o si se hizo con culpa. ¿Sí? Hay que determinar primero, una vez que se levante el acta, sabemos cuál fue la conducta que tuvo el compañero y entonces en ese caso sabremos cuál es la sanción que vamos a aplicar. Entonces el segundo elemento es que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en él. O sea, ahí tiene que estar claramente definido cuál es la sanción para ese tipo de eventos y que exista correlación entre la conducta y la sanción. Por supuesto, no puede ser una sanción desmedida, debe ser una sanción proporcional, no puede sobrepasar esos límites que están contenidos en la norma, que están contenidos en la ley y que pueden llevar a afectar los derechos del estudiante, como por ejemplo, tuve un caso recientemente en el que se presentó una agresión, pero la agresión se presentó como consecuencia de unos juegos bruscos entre dos estudiantes. Al presentarse esos juegos bruscos, desde luego, uno de los estudiantes salió agredida y esto repercutió en, pues obviamente, una falta. Esa falta habría que revisar si fue con o sin intención o si definitivamente se produjo como consecuencia de un juego que se salió de las manos de los estudiantes y que pues habría que tomar una sanción, unos correctivos del caso. En ese caso, el correctivo creo que fue lo más adecuado, que fue más educativo, más pedagógico, en el que los estudiantes fueron suspendidos y a su vez tuvieron que dar una charla a los demás estudiantes sobre el maltrato a la mujer, cuáles son las consecuencias, por qué no se debe hacer. Ese tipo de cosas son las que recomienda el Ministerio de Educación en materia de correctivos, ¿sí? Sin embargo, pues el padre de una de las estudiantes afectadas solicitaba que fuera excluido el estudiante que realizó ese tipo de conductas. Ahora bien, la exclusión en ese caso no se llevó a cabo porque no era una situación tipo 3, sino fue catalogada como una situación tipo 2. La agresión no pasó a mayores, fue una agresión mínima, pero se tomaron los correctivos del caso. Es importante que tan pronto se presente una situación de estas, la institución educativa tome las acciones del caso. No puede dejar pasar ese tipo de situaciones, debe tomar los correctivos, debe levantar las actas correspondientes y seguir el debido proceso. Como ya más adelante lo vamos a ver, cuáles son esos pasos del debido proceso. No nos podemos saltar ninguno de esos pasos, recuerden, porque el saltar cualquiera, omitir cualquier tipo de procedimiento en estos casos es bastante grave para la institución educativa. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta estos elementos dentro del principio de tipicidad. Bueno, ahora bien, vamos a ver el principio de taxatividad. ¿Qué es eso del principio de taxatividad? Realmente eso es como una derivación del principio de legalidad. Está muy relacionada con el principio de legalidad y la norma o la sentencia, en este caso, la C796 del 2004, ha establecido que cuando hablamos del principio de taxatividad, necesariamente estamos hablando de una descripción de manera precisa, clara, inequívoca y delimitada
en relación con una circunstancia o situación específica, abstracta y objetiva. Bueno, en este caso, pues lo que hablamos de principio de taxatividad, las características que podemos derivar de ella, es que no solo se trata de describir esas conductas, que se trata de hechos punibles o de infracciones disciplinarias, sino que hay que hacerlo de una manera muy clara, muy precisa, inequívoca, completa, de tal manera que no haya lugar a malas interpretaciones. También este principio lo que permite es tener claridad y certeza sobre qué comportamientos son ilícitos. No podemos dejar a la deriva las conductas. Tenemos que tener claridad de qué se trata la conducta, en qué caso se da, cuál es esa sanción. Y también otra de las características es que este principio nos permite conocer con exactitud hasta dónde llega la protección jurídica de los actos o actuaciones, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que implica el hecho de violar ciertas normas, de omitir ciertas situaciones? Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy específico, que es que, bueno, en el reglamento interno se deben establecer esas dos situaciones. La permanencia del alumno en el plantel y cuáles van a ser esas condiciones para que él pueda continuar en el plantel educativo, y también se va a establecer cuál es el procedimiento en caso de exclusión, ¿sí? No sé, digamos que en el caso de la exclusión ya es como la sanción más grave, ya debería ser una falta bastante grave para que se pueda dar la exclusión. En este caso, por ejemplo, la reprobación por primera vez de un determinado grado. Un estudiante reprueba el sexto grado. En ese caso, ¿hay lugar a exclusión? Pues no habría causal de exclusión, a menos que el estudiante hubiese incurrido en una falta disciplinaria grave que dé lugar a la exclusión de acuerdo al manual de convivencia. En esos casos, pues sí habría lugar a esa exclusión, pero digamos que inicialmente, si el colegio establece que la reprobación por primera vez no da lugar a la misma, pues así mismo se debe actuar. El colegio tiene que respetar todo lo que tiene contenido en el manual de convivencia. Bueno, entonces aquí volvemos al tema, y es en qué momento se acepta el reglamento o manual de convivencia. El reglamento se acepta, o el manual de convivencia se debe aceptar al momento de la matrícula, ¿sí? Al momento de la matrícula, cuando los padres firman el contrato de matrícula, se entiende que están aceptando las condiciones contractuales que le ofrece el colegio. Después no puede decir que eso no era así, que yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque ustedes están firmando el contrato. Por eso es muy importante que ustedes lean todo el contenido del contrato de matrícula, ¿sí? Incluso es más importante aún que lean esa letra menuda, que a veces está muy pequeñita y que por lo general omitimos leer, pero ahí por lo general están condiciones contractuales bastante importantes que pues nosotros desconocemos porque de pronto no leemos, porque por pereza, por desidia, pero sí es importante que ustedes tengan conocimiento que deben leer esas condiciones que están establecidas dentro del contrato. Bueno, esto lo establece el artículo 87 de la ley 115 del 94. ¿Y qué debe contener ese manual? Pues el manual, desde luego, debe contener esos derechos y obligaciones de los estudiantes, que es tan importante. A veces los estudiantes creen que solo tienen derechos, pero se olvidan de aquellas obligaciones que están establecidas dentro del manual de convivencia y que a menudo infringen. ¿Qué pasa en el caso de que no, en los docentes oficiales, ¿sí? De las instituciones de carácter oficial, no den a conocer ese manual de convivencia? Bueno, en el caso de los docentes de los colegios privados, pues lo que habría en ese caso es una violación del contrato, y obviamente pues habría un incumplimiento. Pero en el caso de los docentes
que son servidores públicos, es decir, que trabajan o laboran en una institución educativa de carácter público, la situación es más compleja aún. ¿Por qué? Porque pueden incurrir en un delito y en una falta disciplinaria. ¿Cuál sería esa falta disciplinaria? La que se encuentra contenida en el artículo 39 de la Ley 1952 del 2019. Aquí hace relaciones a ese artículo. El artículo 39 hace relación a las prohibiciones que tienen los servidores públicos. En este caso, la prohibición sería incumplir con los deberes, ¿sí? El hecho de no dar a conocer el manual de convivencia previo al momento de la matrícula da pie ¿a qué? A que se estén incumpliendo los deberes que están consagrando en el mismo manual. ¿Listo? La misma norma así lo establece y así se debe realizar. Y también existiría un prevaricato por omisión. ¿Por qué? Porque estaría omitiendo, retardando, rehusando o denegando un acto que es propio de sus funciones. Eso implica, pues, obviamente, una sanción y aquí se los coloco en pantalla para que ustedes se den cuenta de la magnitud y gravedad de la omisión en ese cumplimiento de funciones. Bueno, resulta que a raíz de varias inquietudes que se han tenido respecto a los colegios o instituciones educativas, se han generado algunos derechos de petición a la Secretaría de Educación y los interrogantes son muy comunes casi en todos los colegios, por eso hicimos ciertas preguntas a las que obtuvimos ciertas respuestas, que lo traemos aquí como un caso práctico para que de pronto ustedes, en calidad de docentes, rectores de instituciones educativas, sepan qué deben hacer al respecto. Bueno, lo voy a leer de manera literal para que tengan conocimiento de qué se trata la pregunta y asimismo la respuesta por parte de Secretaría de Educación. La primera pregunta dice así: ¿existe alguna figura jurídica, norma legal vigente o regulación de ley que obligue a un colegio privado a desarrollar un contrato civil con efecto contractual o lo que es lo mismo, matricular a algún estudiante? Digamos que ellos han agrupado las preguntas en sí, pues si de pronto tienen algún factor común, los han agrupado a estas 4 preguntas y a esas 4 preguntas le dan una respuesta que es la que voy a leer a continuación. Primero leamos las preguntas y posteriormente haremos la respuesta que nos da Secretaría de Educación. La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿los colegios privados tienen autonomía y derecho de admisión a la hora de matricular a los educandos y elegir a qué estudiantes sí puede recibir y a quienes no, siendo una empresa que brinda educación privada? Tercera pregunta: ¿puede un personero municipal o distrital ordenarle a un colegio privado violar su autonomía y derecho de admisión a la hora de matricular a los educandos y ordenarle que suscriba un contrato de matrícula con un estudiante, su excusa del derecho a la educación a pesar de ser una empresa que brinda educación privada? ¿Puede un funcionario público de una Secretaría de Educación municipal o departamental ordenarle a un colegio privado violar su autonomía y derecho de admisión a la hora de matricular a los educandos y ordenarle que suscriba un contrato de matrícula? Pues bien, la respuesta que nos da la Secretaría de Educación es la siguiente. Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, gozan de autonomía para determinar su propio proyecto educativo institucional, o más conocido como PI, su propio sistema institucional de evaluación, el CIA, y su manual de convivencia, entre otros reglamentos y normas internas dentro de los límites fijados por la ley en virtud del artículo 77 y 87 de la Ley 115 del 94. En ese sentido, los establecimientos educativos no oficiales pueden determinar su proceso de admisión, el cual debe quedar incluido en el manual de convivencia. Es importante que ustedes tengan presente esto, que todas las condiciones, todas las reglas, todas las situaciones deben estar consignadas en el manual de convivencia y de esa manera pues no tendrá ningún inconveniente. Bueno, aquí hay otro caso particular y es respecto a los porcentajes de la matrícula. ¿Qué dice la pregunta?
¿A cuánto porcentaje asciende la devolución de dineros por concepto de matrículas y pensiones y otros cobros cuando un estudiante se retira antes de cumplir los 3 meses en la institución educativa privada? En su misma dirección dice a cuánto porcentaje asciende la devolución de dineros por concepto de matrícula y pensiones y otros cobros cuando un estudiante se retira antes de cumplir los 6 meses de la institución educativa privada. Eso aplica para los colegios privados. Los establecimientos educativos privados están autorizados para fijar en las cláusulas de contrato de matrícula los casos en que procede la devolución de las sumas pagadas por conceptos de derecho de matrícula para los estudiantes que, habiéndose matriculado, deciden retirarse, los que deben estar establecidos en el manual de convivencia de la institución educativa. Como se le dije anteriormente, todo debe estar consignado en este manual. Bueno, aquí hablamos sobre las inasistencias, tanto injustificadas como justificadas. ¿Con cuántas inasistencias a clases injustificadas pierde un estudiante o reprueba su año lectivo escolar en una institución educativa privada? ¿Y con cuántas inasistencias a clase justificadas y con su respectiva excusa, en este caso si son justificadas, pierde un estudiante o reprueba su año lectivo escolar en una institución educativa privada? Entonces, la respuesta de Secretaría de Educación es la siguiente. De conformidad con lo establecido en el decreto 1075 del 2015, los establecimientos educativos son autónomos para establecer su sistema de promoción escolar que incluye el porcentaje de asistencia para que un estudiante pueda ser promovido. Ellos lo argumentan con el artículo que menciono aquí a continuación, que es el 2.3.3.3.6, que habla sobre la promoción escolar. Este artículo dice que cada establecimiento educativo debe determinar los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Asimismo, el establecimiento debe definir el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante. Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos el cupo para que continúe con su proceso formativo. Ahora bien, es necesario precisar que el sistema institucional de evaluación de los estudiantes forma parte integral del proyecto educativo institucional y, en consecuencia, debe estar incluido en el manual de convivencia. Si nos damos cuenta, todas las preguntas y respuestas van tendientes a llegar a la misma conclusión, que es que todo debe estar contenido en el manual de convivencia. Bueno, ¿puede una institución educativa privada retener los certificados de notas y diploma de grado a los estudiantes o educandos por la causal de no pago de sus obligaciones de pensiones y otros cobros? Eso es un factor muy común y es muy normal ese tipo de situaciones, por eso también la trajimos a colación. En ese caso, lo que dice la Secretaría de Educación es que cita el artículo 2 de la Ley 1650 del 2013 y establece que los establecimientos educativos pueden retener las calificaciones de los estudiantes cuyas familias no estén a paz y salvo, ¿sí? O sea, sí pueden retener, salvo a menos que demuestren con un medio probatorio que sea diferente de la confesión que ocurrió un hecho que impida que ellos puedan cumplir con esas obligaciones y que definitivamente es imposible cancelar lo que adeuda. Sí, pero no se trata como de que llegan los padres, simplemente dicen que no pueden continuar pagando, pero que no demuestren por qué no pueden continuar cancelando el valor de la matrícula, el valor de la pensión. Ellos tienen que demostrar cuál fue la situación que se les presentó. Podría ser, se me ocurre a mí, en la época de pandemia, los dos padres quedan sin trabajo, no tienen forma de conseguir trabajo en esa época. En ese caso, pues obviamente es admitible que se les haga entrega de las notas y del diploma. ¿Por qué? Porque hay una situación particular que en ese caso se presenta, pero no, digamos que no es en todos los casos. Tiene que ser demostrado con un medio probatorio. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de título académico, pues ellos también citan el artículo 2 de la Ley 115 de 1994 y hace relación a que es ese reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona
natural por haber recibido una formación en la educación por los niveles y grados y acumulado los saberes definidos por el proyecto educativo. Si tal reconocimiento será constar en un diploma. Bueno, pues eso es algo que traen como a colación. Y el otorgamiento de títulos en la educación es competencia de las instituciones educativas y las instituciones del Estado señalar para verificar, homologar o convalidar conocimientos y su entrega estará sujeta única y exclusivamente del cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por cada institución. Es decir, pues, salvo que se presenten situaciones excepcionales, pues está el tema de retener los certificados de notas y diploma de grados, sí es posible en las instituciones educativas. Eh, como les digo, salvo que se presente una justificación que esté comprobada de que definitivamente los padres no pueden continuar cancelando la pensión en ese momento. Bueno, ¿cuáles son esos deberes de los padres? Entonces, los deberes de los padres están consignados desde la Constitución Política de Colombia, está consignado en el artículo 68 y el artículo 68 dice lo siguiente. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona puede ser obligada a recibir educación religiosa. Bueno, eso lo establece la Constitución, ahí partimos los deberes de los padres. Bueno, que ahora nos referimos entonces a los manuales de convivencia. ¿Sí? Hemos hablado de los manuales de convivencia, los ejemplos y todo debe estar consignado en el manual de convivencia. Entonces, cuando hablamos del manual de convivencia, hablamos que necesariamente deben existir tres dimensiones. Y la primera dimensión es que este manual de convivencia ostenta las características propias de un contrato de adhesión. Lo segundo es que representan las reglas mínimas de convivencia escolar, ¿sí? O sea, quien manda la pauta en una institución educativa es el manual de convivencia. Y este manual de convivencia es una expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa, conformada por los directivos de la institución, sus empleados, estudiantes y padres de familia. ¿Sí? Entonces es muy importante que al momento de referirnos al manual de convivencia, al momento de presentarse situaciones al interior de las instituciones educativas, siempre nos remitamos a nuestra carta de navegación, que en este caso va a ser el manual de convivencia. El manual de convivencia debe estar, como ya se dijo anteriormente, debe ser previo, debe ser escrito y debe ser cierto. ¿Sí? Debe estar absolutamente claro para que no se preste lugar a una mala interpretación. Bueno, existe una pregunta y surge esa pregunta a raíz de varias situaciones que se pueden presentar alrededor de la acción de tutela. Hay muchas personas que optan por si de pronto, pongamos un caso de un estudiante, los padres del estudiante dejan de pagar el valor de la pensión en un colegio privado y aluden, pues no argumentan nada, no prueban nada como razón de peso para dejar de cancelar el valor de la pensión. Simplemente que ellos en ese momento pues no reciben las notas de sus hijos. Presentan una acción de tutela. A través de la acción de tutela pretenden que se les respete el derecho a la educación. Pero deben tener en presente que el derecho de la educación no es absoluto. ¿Por qué razón? La Corte Constitucional lo ha dicho, en este caso la sentencia 284 del 2017. Ha dicho que las restricciones razonables que se impongan en el ejercicio del derecho a la educación estarán justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional y no se vulneren los componentes esenciales de la Carta, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, si los padres en un inicio tuvieran conocimiento de cuáles eran las reglas de juego de esa institución, de ese colegio, y lo aceptaron. Posteriormente, ellos saben que deben cancelar un valor mensual por la educación de sus hijos. Por ende, si ellos aceptan esas condiciones estando dentro del manual de convivencia,
Posteriormente, no pueden a través de una acción de tutela decir que se les está vulnerando el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque ellos también tienen unas obligaciones como padres de familia y las están incumpliendo. Al incumplirlas, pues necesariamente el colegio lo que hace simplemente es establecer ciertas restricciones que deben estar contenidas en el manual de convivencia. Es decir, el manual de convivencia son las reglas para ambas partes, tanto para padres de familia como para la institución educativa, ¿sí? En igualdad de condiciones. En ese sentido, podemos decir que el derecho de educación no es absoluto, no lo es, y no siempre la acción de tutela va a permitir que continúe un estudiante estudiando pese a que ha ido en contravía del manual de convivencia. Así no es como funcionan las cosas, hay que tener claridad de cuáles son las reglas contenidas en el manual de convivencia, de cuáles son las reglas para los padres, para los estudiantes y, por supuesto, para los rectores, docentes, coordinadores y demás miembros de la comunidad educativa. Entonces podemos concluir diciendo en esta capacitación que la educación es un derecho de la persona. Es un servicio público que tiene una función social. En su primera dimensión, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de un derecho deber que reconoce en el ser humano el interés jurídicamente protegido de recibir una formación acorde con sus habilidades, cultura y tradiciones. Asimismo, implica para sus titulares el deber de cumplir con las obligaciones académicas y disciplinarias correspondientes. Cuando, listo. Bueno, esta es la capacitación por el día de hoy. Antes de hacer el cierre, es importante recordar que, como lo dije en un inicio, la formación comienza en casa. Si bien es cierto, hoy en día los padres delegamos esa educación a las redes sociales, al celular, a la tecnología. No olvidemos que los principios y los valores parten desde casa, parten desde el ejemplo de los padres y a partir de ese ejemplo es que nosotros podemos inculcar a nuestros hijos esos principios que van a llevar a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores profesionales a futuro. Por esa razón, no podemos solo llevar a nuestros hijos al colegio y esperar que el colegio haga todo por nosotros. No nos podemos desligar de esas obligaciones que nos asisten como padres. ¿Sí? El compartir ese espacio con nuestros hijos, el dejar a un lado el celular para poderles prestar la atención suficiente a ellos, el hacer ese tipo de cosas hace que mejoremos cada día como padres, que le brindemos un acompañamiento, una orientación, un cuidado acertado a nuestros hijos y evitar que ellos recaigan en conductas que pueden a futuro no ser las más favorables, que puedan incurrir en delitos, en faltas al interior de la institución educativa y que desde luego estamos muy seguros y muy convencidos de que los talleres para padres son actividades que las instituciones educativas deben cumplir, obviamente. Normativamente está estipulado que es obligatorio los talleres para padres, pero más allá de la obligatoriedad es un llamado de atención a los padres para que asistan a estos talleres. ¿Para ¿Para qué? Pues obviamente en procura de mejorar la educación de sus hijos. A veces no hay una buena comprensión, no hay un buen entendimiento entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque de pronto hay un descuido por parte de los padres, por la falta de tiempo, por la falta de dinero, pero el llamado también en esta capacitación y de las que vienen es hacer un acercamiento con nuestros hijos, es dedicarles más atención, más cuidado y no dejar a la deriva, al cuidado de nuestros hijos, a las redes sociales, a ese tipo
de influencer, que tal vez que su ejemplo no es el más correcto, el más adecuado. Por eso hoy el llamado es a ver cuál es el rol como padres de familia, cuál es el rol como institución educativa, como docentes, como coordinadores, como rectores. No podemos siempre echarle la culpa a los demás, sino también tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Desde el respeto, desde la cultura, desde los principios y valores. Bueno, esto es todo por hoy. Agradezco a todos por su asistencia. Estaremos en la próxima capacitación ya explicando como tal qué es la ruta de atención escolar, cuáles son esos pasos del debido proceso, todo lo que debemos y no debemos hacer, toda la jurisprudencia sobre el tema de ruta de atención escolar. Son mis números: 321-670-0852, 305-95-6852, para todo lo que puedan requerir la asesoría jurídica en tema de legislación educativa, todo lo que tenga que ver con instituciones educativas. Por supuesto, estamos aquí para colaborarles, para servirles, para asesorarlos, para ayudarlos. Es un gusto haber participado de esta capacitación y espero que les sirva de algo el contenido de la misma. Que tengan una buena noche y los espero en la próxima capacitación. Muchísimas gracias. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La histórica decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia advierte que esa práctica ya puede ser calificada como un delito. Rocío Franco, usted tiene los detalles de esta trascendental decisión. Pues la Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying o matoneo, que es un acoso juvenil dentro de los grupos escolares o deportivos, sí puede llegar a convertirse en un delito, y quien lo haga puede ser procesado por la justicia adolescente cuando se trate de menores de edad. La Corte estudió el caso de un joven al que calificaban de débil de carácter y sus compañeros lo sometieron a la desnudez, a la burla, y además lo fotografiaban. Dice la Sala Penal que cuando la conducta viola los derechos de las personas con actos de humillación, cuando se incurre en la ridiculización y se pisotea la dignidad para excluirla de un grupo social, como en el presente caso, el acosador debe responder penalmente. El alto tribunal rechazó el argumento de los abogados de los jóvenes agresores, quien señalaba que si bien era una conducta grave, solo era de resorte y solución de los padres. De esta manera, el joven de 14 años que incurrió en este hecho violento debe cumplir la orden de internación ordenada por la justicia para adolescentes. Buenas noches para todos. Continuamos con esta capacitación en legislación educativa básica y debido proceso. Soy Alba Rocío Sandoval Alfonso, perito experta en legislación educativa y CEO Coaching Empresarial. El día de hoy estamos trabajando todo lo que tiene que ver con esta capacitación docente con la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia en alianza y estrategia con Talleres para Padres. ¿Qué es un perito? La definición de perito del latín peritus: un perito es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. El perito es el experto en una determinada materia que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. En el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, en su artículo 408, indica quiénes pueden ser peritos. En su numeral 1 dice que son las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte, y en su numeral 2, en circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio u afición, aunque carezcan de un título. Continuando con esta legislación educativa básica, después de lo que nos indicó la doctora Grace, vamos a ver los deberes del Estado, mis queridos docentes. El Estado también tiene deberes. Entre esos deberes está el artículo 67 de la Constitución colombiana, nuestra Carta Magna, donde dice que la educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos para así garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso permanente en el sistema educativo. Esto para los colegios oficiales, que es donde van a recibir una educación con gratuidad los niños, niñas y adolescentes. Por eso los padres tienen derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos. Según la Corte Constitucional en su artículo 68, los particulares podrán fundar establecimientos educativos. Hablamos de colegios privados. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, ética y pedagogía. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Háblese de colegios oficiales. Las integrantes de los grupos étnicos, las personas que integren grupos étnicos, entonces hablamos de los colegios que son indígenas, de los colegios de grupos étnicos, de los colegios afro y colegios especiales según su etnia, o si son nativos, indígenas. Estos colegios tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Entonces, cada padre de familia tiene derecho a elegir qué educación quiere para su hijo o hija. Ellos eligen dónde quieren que estudien sus hijos o si quieren, por ende, manejar un homeschool, que es una educación desde casa con tutores privados, según la educación que el padre de familia le quiera dar a sus hijos. Es la calidad de educación que el padre escoge para sus hijos. Pero hay unos deberes de los padres de familia cuando llegan a una institución educativa. Entre esos deberes está el someterse al manual de convivencia. Sí, queridos docentes, son los padres los que se deben someter al manual, no el colegio someterse a los padres, porque hay erroneidad, o sea, es erróneo pensar que el colegio tiene que someterse a los caprichos de los padres y no es así. Según la ley 115 del 94, en su artículo 87, dice que el reglamento manual de convivencia, los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definen los derechos
y obligaciones de los estudiantes, también de los padres de familia, tutores y los educados al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el mismo. O sea que el padre de familia en el momento en que matricula al hijo, sea en un colegio oficial o un colegio privado, debe seguir la norma. ¿Cuál es la norma interna? Manual de convivencia. Por ningún lado el artículo 87 de la 115 dice que el manual se somete o se cambia al capricho de los padres o al capricho de los estudiantes. Eso se lo inventan algunos jueces y magistrados que no son idóneos en el tema de la legislación educativa. La 115, en su artículo 87, dice que el manual de convivencia son las normas internas de cada establecimiento educativo. Por ende, el padre de familia se debe someter a esas normas. También dice la 115 en su artículo 96, la permanencia en el establecimiento educativo. Dice, el reglamento interno de la institución establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. Si el alumno no se somete o los padres no se someten al manual de convivencia, que es seguir las normas al pie de la letra, es motivo de exclusión. Lo dice el artículo 96 de la ley 115. El decreto 1075 del 2015 en su artículo 2.3.4.3, literal C, no dice por ningún lado que el manual de convivencia se somete, se cambia según el capricho de los padres de familia o de los estudiantes. Eso lo inventan los jueces y magistrados que no son idóneos en el tema de legislación educativa. Cuando usted como rector, usted como coordinador y usted como docente le muestra al padre de familia que el manual de convivencia no es un invento del rector, no es un invento del coordinador, sino que lo ordena la ley 115 y el decreto 1075, ellos no pueden ir en contra de la norma. Ustedes como docentes hoy que están aquí en esta reunión aprendiendo este debido proceso que ya les indicó con 7 pasos la doctora Grace, ahora yo en esta parte de legislación educativa básica, no pueden dejar que los padres de familia sometan al colegio o que los estudiantes sometan al colegio a caprichos que no indican la norma. Ustedes deben estar dentro de la norma y su manual de convivencia debe estar acorde a la norma y que esté a la norma tal cual como lo ordena nuestra Constitución, como lo ordena el Ministerio de Educación y como lo ordenan nuestros diferentes códigos civil, penal, Código de Policía, Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1620, la 115, el Decreto 1075, 1860. Miren, ustedes tienen que estar pegados a la norma. Si usted sigue la norma, no tiene inconvenientes. La 1620 dice en su artículo 22, numeral 6. Ojo a esto, en su artículo 22 dice que el manual de convivencia no se somete, o sea, por ningún lado dice que el manual se somete o se cambia según los caprichos de los jueces o los magistrados. Por el contrario, dice que el rector debe estar haciéndole cambios al manual de convivencia anualmente y durante el año debe estar haciendo los cambios respectivos. ¿Ya hicieron los cambios este año? ¿Ya hicieron los cambios que ha habido durante este año de abril a octubre? Todas las sentencias y nuevas normas que hay. Miren, derechos de los padres. Sus padres de familia tienen derecho a elegir, sí, el colegio de su hijo a su gusto, como lo ordena el artículo 68. Al elegir, no se someten ellos siempre al manual de convivencia. Al elegir, el colegio no se somete al capricho del padre.
No es que al elegir el padre, el colegio tenga que someterse y el manual de convivencia a hacer cambios porque a un padre de familia le parece que su colegio de doctrina religiosa de muchos años, de más de 500 años, tiene que cambiar su doctrina porque yo, padre de familia, llegué a cambiar la norma. No, eso es una mentira, eso no existe, eso es una aberración legal. Ustedes tienen que darle cumplimiento al manual y no someterlo a los caprichos de los padres de familia. Miren, los padres de familia tienen derecho a recibir la información del manual de convivencia actualizado antes de la matrícula. O sea, presumo, muchos de ustedes, mis queridos rectores, coordinadores y docentes que están hoy en esta reunión, en esta capacitación a nivel nacional, que ya actualizaron sus manuales. Ya debe estar al día. Ahorita, el próximo mes, creo que empiezan matrículas para el 2025. Ustedes ya tienen su manual actualizado. Ya sus padres de familia conocen el manual que van a manejar el próximo año. Es ya que ustedes deben tener la norma. Es ya que ustedes deben estar al día en esta actualización con todo lo que ordena la ley, para que usted se evite dolores de cabeza, derechos de petición, tutelas y más adelante demandas por estar fuera de la norma. El artículo 2.3.4.2 literal C del decreto 1075 del 2015 dice que usted debe estar acorde a su manual de convivencia y que el padre de familia se somete. Si el colegio es privado y no le socializa a los padres de familia su manual, viola el contrato civil, viola ese efecto contractual que se llama matrícula, viola el artículo 1508 del Código Civil y no podría cobrar pensiones. Pero usted le muestra a su padre de familia el manual de convivencia ya ahorita en este mes y noviembre que empiezan matrículas para el 2025, el padre de familia ya sabe a dónde voy a meter a mi hijo, en qué colegio va a estar y ya conozco el manual de convivencia. Y yo, según el artículo 68 de la Constitución, como padre de familia, elijo el colegio para mi hijo y ya conozco la norma interna del colegio. Si el colegio oficial no le socializa el manual de convivencia, estaría violando el deber funcional de los funcionarios públicos e incurre en prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. En estos derechos de los padres, el padre de familia tiene derecho a saber la idoneidad de los docentes, según el artículo 2.3.4.2 del decreto 1075 del 2015. El padre de familia tiene el derecho de ayudar y aportar para construir el manual de convivencia escolar, según ese artículo 22 de la ley 1620 del 2013. Miren, recuerden que el manual se divide en la parte jurídica y la parte administrativa. En la parte administrativa está toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes, toda la comunidad educativa, hasta exalumnos, asociación de padres, todos trabajan en la parte administrativa que es el PEI del colegio, donde van a tener toda esta parte institucional, lo trabajan toda la comunidad. Pero la parte sociojurídica, la parte de norma, la parte de legislación, es como lo ordena nuestra Constitución y nuestras normas a nivel nacional. O sea, la ley para Colombia es la misma desde el Amazonas hasta arriba a La Guajira. Hablando de Colombia, ¿no? Porque ahorita me dirán, el Amazonas va hasta el Brasil. No, estoy hablando de la parte de Colombia. Todo dentro de nuestro país. Entonces se rige por las normas colombianas. La parte jurídica, usted no tiene que pedirle permiso al padre de familia, rector. Usted no tiene que decirle al consejo directivo, ay,
voy a cumplir la norma dentro del manual de convivencia. No, usted como rector, como representante legal, ya debe haber tenido dentro de su manual toda la legislación educativa y toda la parte jurídica legal que ordena la Constitución, que ordena nuestras normas dentro del manual. Para eso usted no pide permiso. Para eso usted no tiene que decir, tengo que tener reunión, tengo que hablar con el consejo. No, usted les informa que el manual está dentro de la norma y hace los cambios jurídicos. La parte administrativa y lo que es del PEI, eso sí lo maneja en consenso. La parte jurídica, no. Y usted ya debe tener su manual en regla en la parte jurídica. El rector tiene la obligación, según la 1620, en sus artículos 17, 18, 19, 21 y 22, de actualizar el manual. O sea, no es optativo, es su obligación. Usted lo actualiza la norma, lo tiene al día sin pedirle permiso a nadie. A nadie. Usted simplemente saca una resolución e informa los cambios y las nuevas normas que van a estar dentro del manual. Pare de contar. El rector no puede delegar al profesor de lengua castellana, no puede delegar al coordinador, no me puede delegar al de educación física. Usted, rector, no tiene que delegar la actualización del manual. Todos los profesores participan. Miren, la otra semana tenemos semana institucional, según el artículo 18 y 19 de la 1620. Se supone que en la semana institucional usted con su equipo de trabajo, que son todos sus docentes, van a estar ya actualizando el manual para el 2025. Se presume, porque usted ya empieza nuevas matrículas, ya empieza a organizar todo para el 2025. De hecho, creo que desde julio ya están organizando costos colegios privados. Están organizando ya costos y colegios oficiales ya están organizando su programación de talleres para padres, de las capacitaciones a docentes y los cambios que van a tener los manuales. Sé que desde julio empezaron a hacer cambios y ya estamos en octubre. ¿Qué pasó? ¿Se durmió? ¿Se durmió, rector? Por favor, despiértense. Ustedes, rectores, ya deben estar actualizados a la norma para el 2025 porque hay muchos cambios. El padre de familia tiene el derecho de denunciar penal y disciplinario a los rectores que no cumplen con socializar el manual actualizado. Lo primero que usted hace es en el momento de la matrícula entregar su manual de convivencia, tanto colegio oficial como privado, para que los padres sepan a dónde voy a meter a mi hijo, qué reglas, qué normas y qué me exige el colegio internamente. Eso usted lo debe hacer en el momento de la matrícula o antes. Y en la primera escuela de padres del 2025, socializa nuevamente ya a todos los padres en reunión general el manual de convivencia. Eso usted lo hace en enero, cuando entra a clases en su primer taller para padres, socializa el manual 2025. El rector tiene la obligación, no me lo estoy inventando, lo dice la 1620, desde su artículo 17 al 22. Tiene la obligación de insertar las normas. Mire, ya tiene su manual, las 15 sentencias nuevas que vienen de abril a octubre del 2024, ya están en su manual para el 2025. Ya lo tiene actualizado. Adicional, dice, el rector tiene la obligación de insertar las 4 leyes y normas nuevas. Ya están las nuevas 4 leyes, ya tiene lo nuevo del bullying, lo nuevo de celulares, lo nuevo de cigarrillos y vapeadores, ya tiene lo nuevo para la prevención de violencia de género, ya tiene lo nuevo en su manual. Muy bien, lo felicito, señor rector, porque es un rector idóneo, muy capacitado y excelente que ya estés al día. Pero si tú no lo estás, ¿qué pasa? Toca que ya actualice, mi querido rector. Esté pendiente y actualice ya. ¿Cómo? Nosotros lo podemos ayudar en eso. Miren, mis queridos rectores y coordinadores y docentes que están hoy acá, usted, querido docente, usted, querido coordinador, si su rector no estuvo,
esta noche en esta capacitación, dígale, pilas, nos toca actualizar el manual y es ya tenemos que actualizarlo a toda la norma, a todo lo que ordena la ley. Muchas gracias para todos. Recuerden, somos Talleres para Padres con más de 16 años trabajando con todo el gremio y el magisterio docente a nivel nacional y especialmente trabajando también con padres de familia. Recuerden, nuestro correo tallerespadres1098@gmail.com. Tome nota, haga el pantallazo, tómele la foto. tallerespadres1098@gmail.com. Nuestros números de contacto y de WhatsApp, el 320-263-1973 o el 302-221-4507. 320-263-1973 o el 302-221-4507. Nuestra página web www.talleresparapadres.org. Invitación importante, mañana tenemos a los padres de familia a nivel nacional. Invite a sus padres por este mismo canal. Mañana vamos a tener a sus padres. Los esperamos a ustedes el próximo jueves, mis queridos docentes. Son 3 jueves que vamos a trabajar esto de legislación educativa para que usted aprenda gratis. Talleresparapadres.org y la Jefatura de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en DIPRO, que es la Dirección de Protección de los Colombianos. Todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Los esperamos el próximo jueves a ustedes, mis queridos docentes, por este mismo canal, misma hora. Y mañana a sus padres de familia para enseñarles todo lo que tiene que ver con responsabilidad parental y la responsabilidad penal adolescente. Dios les bendiga. Gracias. Y recuerden, somos talleresparapadres.org. Nuestros números de contacto 320-263-1973 y el 302-221-4507. Tengan una excelente noche. Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Buen día para todos, queridos padres de familia. Soy Alba Rocío Sandoval, directora de Talleres para Padres, y hoy nos acompaña. Soy la Teniente Coronel Claudia Patricia Suárez Carrillo, jefe de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección de nuestra Policía Nacional. Hoy los queremos invitar a todos ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, a que se capaciten en este seminario que vamos a tener sobre responsabilidad penal adolescente y todo el cuidado que ustedes deben tener y conocer como padres de familia frente a la protección de sus hijos. Esperamos que se inscriban, esperamos que aprovechen esta capacitación que se les va a ofrecer. Es totalmente gratuita, se pueden inscribir en el link que les vamos a ofrecer más adelante. Esperamos contar con la participación de todos ustedes, no se lo pierdan. No se lo pierdan, desde la Oficina de Infancia y Adolescencia hay talleres para padres para ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, para que usted sepa cómo debe actuar, cuál es el deber de cuidado, cómo manejar todo lo que tiene que ver con ley de infancia y adolescencia, la responsabilidad penal adolescente y especialmente la protección de sus hijos. Buen día para todos. Buen día, gracias.
la Escuela de Protección y Seguridad, el curso 014 de Protección Integral a la familia, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia envía un cordial saludo a todos los rectores del país. Y los estamos invitando en nombre de DIPRO y de la Estrategia País a todos ustedes, queridos rectores, a que se capaciten en legislación educativa con el apoyo de la Policía Nacional en su Oficina de Infancia y Adolescencia y se capaciten con talleres para padres. ¡Somos país! Thank you.